¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Fe que Transforma. Hoy tenemos la primicia y tenemos una invitada muy especial. Ella es pastora, mamá, es esposa, amiga, hermana, hija y mucho más. Y yo la llamo guerrera desde el vientre, así la llamo yo. Y ya van a enterarse por qué. ¿Y de quién le hablo? Pues es de mi madre, Rosa Isabel Marro Molejos, pero los que la conocemos desde siempre decimos Mabel. Bueno, hay toda una historia ahí con eso de su nombre. Bienvenida. Gracias. ¿Y cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy vamos a conocer un poquito más profundo de quién es Mabel. Más allá de ser la pastora, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Mabel? Yo nací en un campo de Nagua llamado Boba. Y Nagua está en la República Dominicana, ¿verdad? Sí, es la provincia María Trinidad Sánchez. Sí, que tú entras si quieres y sales si... Así dice, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos, ¿verdad? A todos, ¿quiénes fueron tus padres? Mi madre fue Aurora de la Cruz y mi padre José Marmolejos. Sí, ¿y qué pasó, verdad, con abuela cuando se entera que estaba embarazada? Mi mamá tuvo su primera relación teniendo 2 hijos. Luego esa relación fue fallida. Uh-huh. Luego entonces llega mi papá, donde se enamoraron, su segunda relación, donde tiene su primer hijo, otro hijo. Luego surgieron situaciones como pareja. Ahí mi papá decide dejarla, salir de su vida. Y luego ella no sabe que quedó embarazada de mí. Ella anhelaba tener una hija, pero no le había sido posible. Uh-huh. Entonces, bueno, después de 3 varones, uh-huh. Lo más lógico es que uno quiera tener una niña. Sí, y luego pues mi padre se va de su vida, ella queda sola, entonces se da cuenta que queda embarazada de mí. Ahí vinieron muchos pensamientos encontrados, donde ella decidió abortar, porque sola, ya con 3 hijos, entonces decide, ella anhelaba tener una hija, pero pensaba que era varón, entonces no quería. Sí, porque en ese tiempo no había como ahora la sonografía que te dicen si es niña, niño. Nada, entonces decidió abortar haciendo remedio casero, cuantas cosas, pero cuando Dios tiene propósito con uno, Dios te defiende Desde el vientre. desde el vientre. Ahí es donde digo, guerrera desde el vientre. Entonces Dios tenía propósito con mi vida y no permitió. Por muchas cosas que ella hizo, no le fue posible hasta que Ella hizo como test, ¿verdad? hizo cosas, según me contaron, que ella hasta se tiraba de barriga porque había una frustración en su vida. Y luego nací. Para ella, cuando yo nací, nació su reina, porque era algo que ella lo anhelaba y deseaba. Y nada, fui, a pesar de que no tenía un apoyo de tener mi padre ahí con ella, pero salí adelante. Y fui su niña amimada, su niña querida, porque cuando vio que nací, pues anheló.
me anheló, me deseó, me cuidó. Tuve Sí. mucho amor de mi mamá, a pesar de que en el principio no me deseaba por lo que Por la por la situación, ¿verdad? situación y por lo que ella le Y cabe resaltar que abuela no conocía al Señor, no no conocía era de Dios, cristiana, no. ¿verdad? Entonces imagínate, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón y te ves sola con 3 niños, otro embarazo, que no sabía si era varón otra vez. Entonces, lo primero que le pasó por la mente fue, quiero terminar con este embarazo. Así Pero es. Dios tenía un propósito. Amén, así es. Amén. Bueno, desde ahí vemos que ya el Señor estaba cuidando de ti, desde el vientre. Hay una palabra que dice en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Y yo creo que ese versículo va con tu historia porque Dios ya estaba cuidando. Cuando apenas era una pequeña célula, ya Dios estaba Así es. cuidando de ti. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque después entonces te toca crecer con un papá ausente. eh, ¿Cómo fue eso? Sí, me tocó así mismo crecer sin tener el respaldo, el apoyo de un padre, pero le doy gracias a Dios porque tenía el apoyo y el respaldo de mi mamá. Ujú. Mi mamá fue para mí padre Y y madre. madre. Y a pesar de que ella no conocía al Señor, pero doy gracias a Dios por Ujú, ella. ujú. No, en ningún momento le guardé resentimiento ni nada de eso, porque vi con el amor y el respaldo y el apoyo con que ella me Te crió. crió. Sí. Porque en el fondo te anhelaba, ¿verdad? ¿Y cómo fue Mabel de niña? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Quiénes te rodeaban? Bueno, crecí rodeada de mi familia, lo que fueron mi tía, mi prima, Ujú. eh, y como le digo, a la edad de 7 años ya es lo que recuerdo, porque mi abuela, por el lado de mi padre, Ujú. fue muy cariñosa, eh, anheló también esta nieta y trató de buscarme. A los 7 años, mi abuela decidió, eh, me, me compró como niña Ujú. y decidí irme con ella. Te llevaba Sí, regalitos. sí, sí. Era muy, muy cariñosa, muy dadivosa conmigo. Y yo decidí irme con mi abuela a los 7 años a Macorís. San Francisco de Macorís, que Sí, también es una provincia de la República Dominicana. sí. Allí decidí vivir con ella por espacio de 6 años. Pero nunca mi mamá se separó. Siempre sacaba el momento para irme a visitar, para saber cómo yo estaba. También para vacaciones, mi abuela me mandaba allá con ella y, y ella trataba de que yo tuviera una relación con mi papá y con mis otros hermanos, porque mi papá hizo una nueva familia. Y ahí pasó que ya cuando tenía 13 años, decidí volver con mi mamá y ya con otra familia que mi mamá tenía, que tuvo 5 hijos más. Entonces decidí vivir con ellos porque siempre había una conexión muy bonita Con tu mamá. con mi mamá y con mis demás hermanos también, porque nunca nos separamos en su totalidad. Ujú. Siempre, eh, como podía ir para vacaciones, me pasaba todo ese tiempo con ellos y no amábamos mucho, no queremos mucho todavía, no Ujú. queremos.
Entonces, ahí mi papá no quería que yo me fuera porque él quería que yo siguiera viviendo con mi abuela. Pero él iba donde la abuela, tú sentías que él estaba tratando de acercarse a ti. Sí, iba así cuando le parecía, porque mi papá no era una persona como tan amorosa. A su manera, a su manera quizá quería a sus hijos, pero no era algo como que uno lo sentía. Ujú. Pero, pero sí, iba a veces y mi abuela trataba como de que hubiera relación entre nosotros como padre y como hija. Sí. Y ahí nada, después, como él no quería que yo volviera con mi mamá, entonces yo le mandé a decir a mi mamá que yo quería irme con ella. Regresar para que ella viniera Ajá, y entonces ayudar ahí. ella fue de una vez o fue como una orden. Ujú. Como algo, porque yo decía, digo que el amor de mi mamá y yo era un amor como especial. Ujú. Y ahí cuando ella fue, mi abuela le mandó a decir a mi papá y mi papá fue. Y ahí yo me sentía respaldada Ujú. por mi mamá y ahí mi papá me dijo una palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque fue algo que yo no acerté en mi vida. Ujú. Mi papá dijo que él no quería que yo me fuera porque él sentía que yo iba a ser una mujer de la calle. No Ay, sé, bendito Cristo. yo no sé si ustedes entienden lo que es. Bueno, una prostituta. Ajá, Ujú. y ahí yo pegada de mi mamá le dije, ¿por qué yo tengo que ser una prostituta? Porque mi madre no es así Ujú. y ella es mi ejemplo a seguir. Sí. Con miedo porque uno le tenía un respeto tan grande y yo no digo que era respeto, era miedo, temor que uno le tenía a los padres por su dureza. Ujú. Y, y él no pudo hacerme daño ni hacerme presión porque yo estaba respaldada por mi mamá Sí. y el propósito también que Dios tenía en mi vida. Y me fui. Mi mamá ya tenía, como le dije, otra familia, pero mi mamá en el sentido de tener una relación estable, ella no tuvo éxito porque en su tercera relación ella decidió quedarse sola porque fue también fallida y ella Ujú. tuvo que criarnos sola a 6 hijos, lavando, planchando y se quedó sola porque ella decía, nosotras somos 4 hembras y ella decía que ella no quería ponerle otro padre a sus hijas que fuera y se la violaran, etcétera, Ujú. etcétera. Y, y decidió terminar de criarnos solas. Sí. Y eso es algo que valoro, Ujú. valoro de mi mamá, Sí. como ella no está, ya ella pasó con el Señor, pero son recuerdos lindos Ujú. que me quedan y me llenan de satisfacción. Sí. Porque luchó con ustedes, ¿verdad? Y no los abandonó, no los regaló, ¿verdad? Así es. Y yo te quiero preguntar, ¿verdad? A pesar de que tú no te, donde tú te criaste no era un ambiente cristiano, por así decirlo, eh, ¿tú sentías que Dios te llamaba de alguna manera desde que tú eras muy joven? Sí, lo más importante que aunque no me crié en un ambiente cristiano, porque como le dije, estuve con mi abuela 6 años, mi abuela montaba seres, Mm. Como santería. sí, algo así, y yo veía muchas cosas que
en el mundo espiritual son real. Ujú. Son real, pero algo que mi abuela era una persona de baja estatura, era delgada y mi abuela hacía cosas, wow. Ella dominar persona poseída Por demonios. por demonio y que Como uno, decirle, quédese sí, quieta, siéntate. y yo recuerdo en una ocasión que llevaron una señora delgada ella y la llevaron entre 4 hombres, hombres fuertes, eso yo lo vi, y, y ellos no podían dominarla. Esa señora la llevaron en una guagua atrás, como si hubiera sido un animal, Como una vaca. como una Ay, vaca Dios o un mío. caballo, y ellos no podían dominarla. La fuerza que esa mujer tenía era tan grande que dominaba a esos 4 hombres. Y mi abuela bajó, salió afuera donde estaba la señora y ella le habló con una autoridad y la señora se sometió y bajó de su guagua como nada, ella agarrándola de la mano, la llevó a su lugar donde ella tenía, hacía su cosa. Ujú. Y de ahí la señora salió como que nada había pasado. Y la señora se aruñaba, era algo como de terror. Ujú. Y yo vivía eso, pero lo demonio, lo que mi abuela poseía, Ujú. no me resistían, No, porque no querían saber de no ti. querían saber de mí. Porque ya Dios Ya, había puesto algo en ti que ya, aunque tú no lo sabías, el espíritu inmundo lo ya reconoce. Dios me había separado ya para, para que yo fuera de Él. Ujú. Y, y yo recuerdo, mi abuela era de esa abuela que recogía los nietos Ujú. y nosotros éramos 4 viviendo con ella, nietos, 3 hembras y 2 varones, Ujú. y 3 hembras y un varón, perdón. Y ella fumaba y las otras, ella le daba el cachimbo, no sé si ustedes saben lo que es eso. Una pipa, Ajá, creo que una pipa. Y ella se la encendía. se la daba a los demás para que le pusieran el tabaco y se la encendieran y se la llevaran en el lugar que ella hacía su trabajo. Ujú. Y Y en lo que ellos las encendían también, ellos fumaban de sí, algún sí, modo. ellos fumaban. Mis otras 2 primas fumaban y el varón no recuerdo, nunca lo vi fumando, no. Ujú. Entonces, cuando ella no estaban y era yo la que estaba, ella me decía, Mabel, préndeme el cachimbo o la pipa. Ujú. Y yo lo que iba era, la cogía, ella le echaba su tabaco, la llenaba, Ujú. y yo iba y le ponía una brasa y se la llevaba, porque yo sentía como hasta asco el tocarla, Ujú. pero en obediencia lo hacía. Ujú. Y cuando yo se la llevaba, muchas veces la brasa que le ponía le caía en la ropa y se le quemaba la ropa. Y ella se enojaba conmigo y no le gustaba. Ella hacía eso si no había otra persona, pero Ujú. era lo que ella poseía, que no quería saber de mí y me Ujú. rechazaba. Sí. Muchas veces ella mandaba a mis otra prima a recoger ramos para verbaje, para baño, que le daba a la gente. Las famosas limpias. Ajá, pero a mí nunca ellos me tocaban para eso. Pero era porque Dios tenía su propósito Sí. y lo estaba cumpliendo a la medida que Él quería que se fuera cumpliendo. Ujú. Y nada, pasó eso. Eso pasó antes de yo regresar con mi madre. Y, y nada, luego cuando estoy en mi campo, como le dije, que se llama Boba, eh,
ese sitio es un campo bien pequeño. Pueden haber como algunos, o en ese tiempo como algunos 1000 y algo de habitantes, pero es un sitio que he destacado por, porque se conoce el Evangelio. Allá toda la mayoría de la iglesia que hay son evangélicas. Sí. Y por donde quiera que tú te mueves y tú vas y hablas con la gente, pues tienen el conocimiento del Evangelio. Y aunque mi mamá no conocía del Evangelio, pero ella se preocupaba porque uno como niño fuera a la escuela bíblica. Ajá, los domingos. Los domingos. Y algo bien bonito que se hacía en la iglesia, que lo recuerdo, era que los domingos primero hacían un culto especial para los niños y le preparaban fundita con dulce. Entonces eso motivaba, atrae sí, a los niños. eso motivaba a que yo fuera a la escuela bíblica. Entonces le doy gracias al Señor que crecí conociendo del Evangelio, de la palabra. Sí. Pero aún teniendo un poquito de conocimiento, no era algo que como que me llamaba mucho a la atención. Claro, como joven al fin. Sí, pero en una ocasión, unos primos y mi tía se mudó de un lugar a su campo, que era su campo. Llegaron ahí, ellos eran todos cristianos, y al tenerlo lejos hicimos una conexión muy bonita entre los primos, y ellos me invitaban a la iglesia. Y yo iba con ellos, me gustaba, especialmente los domingos, era una iglesia casi de jóvenes, y todo lo que se hacía era juvenil y a mí me encantaba. Sí. Pero el pastor hacía el llamado y cosas, pero yo siempre estaba rezagada. Le gustaba, pero no aceptaba la invitación a aceptar a Jesús. No tomaba la decisión. Un día me dice uno de mis primos, a ver, pero ¿qué es lo que te impide ser cristiana? Porque tú eres una gente muy pacífica, ¿por qué tú no tomas la decisión? Y yo le decía, no, lo que pasa es que a mí me gustan los pantalones, a mí me gusta ponerme mi poquito de maquillaje, y en este tiempo no es como ahora. La gente era como muy estricta. Era bien cerrado el Evangelio. Sí, bien, sí. Vamos a decir rajatabla, como dicen. Así es. Entonces, como que la falda larga, que no maquillaje, hasta ni siquiera se pasaban el alisado en el pelo. sí. Así era, ¿verdad? Así era. Entonces, como te decía, me gustaban mucho los pantalones y me quedaban bien porque... Que el Señor nos dio esta cuerpa muy Sí, bonita. entonces, como que eso me lo impedía. Pero un día, ya casi en mi 15, yo recuerdo que me faltaban como 3 meses para cumplir los 15. Sí, cuando... Pero tú tenías 15 años de edad, pero 30 años de mente. Bueno, y ahí, un día el pastor predicando hacer llamado, y yo decidí aceptar a Cristo como mi Salvador. Y fue algo bien lindo para mí, el Señor impartió mi vida por medio del Espíritu. Y nada, fue algo bien bonito. Empecé a tratar de cambiar la poquita cosa que yo creo que hacía, porque no tenía esa libertad de andar quizá de fiesta en fiesta, porque mi mamá era muy estricta. Sí. Y decidí entonces, sí, es como de lleno buscar al Señor, querer aprender, querer conectar con el Espíritu, pero el enemigo no se queda de brazo cruzado. Como a la semana de yo tener mi encuentro con el Señor, pues tuve un pequeño problema con mi hermano mayor y fue algo bien fuerte. No me gusta
hablar de eso porque como que me entristece, porque yo sentí como que en ese momento yo fui como poseída por el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Fue una prueba, digo yo. Bueno, porque yo me puse muy agresiva en ese momento, yo no sentí miedo, aun siendo mi hermano Un hombre no mayor que tú y grande. muy mayor y con la agresividad que yo le fui arriba, wow, lo pienso ahora y siento hasta temor, pero pasó. Entonces yo sentí como que todo se me derrumbó porque yo tenía como esa certeza de que mi vida había sido cambiada y que en un momento a otro, como que todo, mi decisión como que se me fue abajo y me dolió mi corazón de yo saber que le fallé a Dios. Y ahí, pero algo que el Señor tenía su propósito fue que en ese mismo momento yo lloré, me sentí triste y fui donde el pastor y le dije al pastor lo que me había pasado y que yo quería que él volviera, hiciera una oración de fe, de arrepentimiento para mí porque no me sentía bien. Y ahí él volvió y oró. Y yo digo que el Señor le agradó eso, esa decisión que yo tomé, porque de ahí en adelante mi vida fue diferente y ese carácter, porque tenía un carácter muy fuerte también, el Señor lo fue trabajando, Un mal trabajando. genio. Sí, porque cuando uno se cría así, solo como me tocó, tú buscas defensa. Tú creas como una coraza Sí, de que a mí nadie me va sí, a molestar, ¿verdad? y entonces fue, fue un Y poquito, ahora que tú dices eso, ¿cómo eras tú antes de aceptar a Jesús? Porque tú dices que tenía un mal genio y todo eso. ¿Cómo tú ves la diferencia? ¿Cómo eras tú y cómo cambió tu vida después? eh, ¿qué te digo? Tenía un carácter fuerte, como te decía, porque tú crías defensa Ajá. de que nadie te va a hacer daño, de que nadie te va a herir. Ujú. Entonces O es, nadie se va a aprovechar de ti. ajá. Y entonces eso me hacía ser fuerte, no dejarme pisotear de nadie, no dejar que nadie, Así fuera tu hermano. si fuera quien fuera, porque también me enfrenté en una ocasión a mi tío, que en vez de yo recibí apoyo, ayuda de él, porque como le decía, mi mamá tuvo que criarnos lavando, planchando, y mi mamá se iba lunes y volvía sábado a la casa. Mm, Y de esos últimos 6 hijos que ella tuvo, yo era la mayor. ujú, Entonces yo era como madre para mis 5 hermanos y entonces yo era su protectora, yo era ujú. la que cuidaba de ellos. Y aunque estaba rodeada de mi familia, pero no tenía el apoyo y el respaldo que como familia de tío, de primo de mi mamá que estaban alrededor, no tenía ese apoyo. Entonces tuve que crear defensa, defenderme con lo que fuera. Y tuve también problemas con mi tío y me defendía como, eh, Leona parida. sí, no dejaba que, incluso mi tío una vez dijo, esa muchacha está poseída porque ya no le tiene miedo a nada, pero era la forma Ujú, y eso pasó también con mi hermano, pero después que Cristo llegó a mi vida, hizo una nueva Mabel, ujú. cambió ese genio, esa ira, ese carácter tan fuerte que a veces le digo al Señor, aún en este tiempo le digo al Señor, pero como que quítate demasiada cosa de mí, porque a veces como que me dejo pisotear.
a veces como que aún teniendo la razón, por amor al Evangelio, me quedo callada, por amor al Evangelio, pues me detengo. Y no es porque no tenga para devolver, no es porque no salgan palabras de mi boca, sino que por amor a que otros no lleguen a Cristo, cierro mi boca, me detengo de no decir lo que siento, no vaya a ir a los demás. Yo creo que eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos da dominio propio para uno frenarse un poco, ¿verdad? Entonces ya aceptaste a Jesús, apenas tiene 15 años. Hay muchos retos porque eres joven, ¿verdad? Pero Dios, ya tú entiendes más lo que pasa con tu vida, cómo Dios te cuida, cómo Dios te protege desde pequeñita. Entonces ya Dios te hace un llamado, ¿verdad? ¿Cuál fue el llamado para tu vida de parte del Señor? Cuando tú dices, oh, para esto Dios quiere, para esto Dios me preservó la vida o me trajo a su camino. ¿Cuál fue tu llamado?